Bueno, pues ahora nos toca el impacto del GEFE en la ganadería. Esta nos lo va a dar Sebastián Martín, es veterinario, ha trabajado en producción animal y sanidad animal, pero llegó un momento de su vida que se dio cuenta que había que trabajar con las personas y contribuir con, bueno, pues ayudar a las personas a trabajar esos animales, ¿no? Para mejorar su progreso, su rendimiento, felicidad y éxito. Bueno, al final tenemos que llegar a todas partes con los veterinarios. También yo soy veterinario, somos polivalentes, trabajamos con los animales y con las personas y yo creo que esta charla va a ser una charla de estas de motivación, que no son habituales en estos ciclos de conferencias, estas charlas, pero aquí tenemos una que nos la va a dar Sebastián. Venga, pues tienes hasta son y media, pues hasta 25 y luego tenemos 10 minutos para hablar. Venga, muchas gracias y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás. ¿Se me oye y se me ve? Se ve perfectamente y se oye también correctamente. Muy bien, pues buenos días a todos los que estáis en este webinar, en este seminario del 26º Foro Nacional de Ovino. Y lo primero, lógicamente, pues es dar las gracias a esa organización del foro por pues incluir, como decía Tomás, una charla algo diferente, pero no por ello yo creo que menos importante. El título lleva a errores, incluso de pronunciación. El impacto del jefe, el jefe en ganadería. Jefe se dice igual con J que con G. Jefe. La cuestión está en ver, como iremos viendo en mi exposición, la diferencia. Yo también voy a hablar de retos de futuro en el ovino y voy a hablar de rentabilidad y de eficiencia, como dice su eslogan, pero me he permitido añadir un apellido. Hablar de rentabilidad y eficiencia desde una correcta gestión emocional. Porque aquí ha hablado el compañero Raúl, de que al final la ganadería de ovino gestiona recursos para la producción de alimentos, se ha hablado de gestores del medio ambiente y uno de los, llamémosle recursos para esas gestiones es el capital humano, es el recurso humano. Y yo ya con ello me gustaría introducir una reflexión. ¿Cómo gestionamos a quien gestiona esas gestiones? Ahí lo dejo. Muy bien, me voy a presentar. Me llamo Sebastián Martín, como ha dicho Tomás, veterinario, y tras más de 20 años trabajando en empresas del entorno de la producción y sanidad animal, ahora, como asesor consultor autónomo independiente, he creado Viverso para poder ofrecer mi experticia en el desarrollo de proyectos de gestión operacional, como pueden ser proyectos técnicos como climatización, por ejemplo, y bienestar ambiental en instalaciones ovinas, como otra vertiente en gestión emocional, en la que pues entra, por ejemplo, la ponencia de hoy. Y eso porque tras más de 15 años al frente de diferentes equipos, como decía, en empresas del entorno de la producción y sanidad animal, pues me he dado cuenta que una de mis pasiones, además de la veterinaria como tal y del trabajo con los animales, es trabajar con las personas que trabajan con esos animales. Siendo mi objetivo siempre, pues, o ha sido y es explorar, extraer ese potencial, fomentando su productividad, su felicidad y por lo tanto su éxito. Y la verdad es que pues disfruto mucho haciéndolo. Bien, si nos centramos un poquito y estamos hablando de ganadería, pues como en cualquier empresa, como en cualquier organización o como en cualquier institución, todo tiene que estar orquestado. En una ganadería debe existir un modelo de organización en el cual se fijen las responsabilidades de cada uno de sus miembros, un método de trabajo en el cual se desarrolle planificadamente y se organicen las diferentes tareas, funciones, actividades que haya que realizar y debe también estar orquestado la gestión del capital humano, tanto desde el punto de vista intelectual, profesional, como el emocional. Y si me vais a permitir, de esos tres puntos, creo que la clave del éxito está en el último, en esa gestión del capital humano. Y yo diría
que esa gestión, lógicamente, debe de recaer en quien más responsabilidad tiene en esa ganadería o en esa empresa, organización, etcétera. De tal forma que es en nuestro entorno ganadero el ganadero o ganadera, propietario o propietaria, el que tiene esa responsabilidad de hacer una buena gestión del capital humano de las personas que tiene a cargo o trabajando en su ganadería. Y no lo digo yo, que el éxito esté ahí. Si vemos a nivel de grandes empresas que han tenido verdadero éxito, es porque se han dado cuenta de que el capital más importante que tienen, y quizás único porque somos, cada uno de nosotros somos únicos, ese capital son las personas. Y esas personas bien trabajadas, bien gestionadas, van a ser la clave del éxito. Yo he puesto ahí varias frases que a mí me llaman mucho la atención de grandes líderes de grandes empresas, como la de Henry Ford, que decía, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Es formarlos, no formarlos y que se queden. O otra frase de, cuida de tu equipo y ellos cuidarán de tus clientes. Yo diría en nuestro entorno ganadero, cuida de tu equipo y ellos cuidarán de tus ovejas. O la última, no tiene sentido contratar a gente inteligente y decirles lo que tienen que hacer. Contratamos a personas inteligentes para que nos digan lo que tenemos que hacer. Y en ese contexto, yo digo, ¿y por qué no en ganadería? Esto no es una cuestión de grandes empresas, grandes multinacionales. Es una cuestión de gestionar un grupo humano por un objetivo común. Y haciendo un poco revisión de cuál es nuestro entorno laboral actualmente, me viene muy bien la publicación de esta encuesta, muy recientemente, en la que dice que el 70% de los trabajadores consultados, que fueron más de 400 encuestas de más de 400 compañías en España, dice que podría hacer el trabajo de su jefe, con J, igual o mejor. También esta encuesta habla de que apenas el 15% de los trabajadores encuestados dice confiar en sus equipos directivos actuales. Y una de cada 3 personas dice no sentirse ni escuchada ni atendida. Yo creo que esto es bastante revelador de la importancia que tiene esa gestión emocional del capital humano de la que nos vamos a ir centrando. Pero voy a particularizar un poquito más en esa importancia dentro de nuestro sector que vive, y ha salido ya en este seminario, una realidad difícil, y puntos concretos son, como muestro en esta diapositiva, la falta de mano de obra, el ser un sector quizás poco atractivo y demonizado por parte de nuestra sociedad, un sector que se ha tenido que someter a una reestructuración y por lo tanto a un dimensionamiento de sus plantillas donde ya no vale con una gestión familiar porque hay que contratar personal externo. Y en un último punto, tan llevado y traído como es esa falta de relevo generacional. Yo creo que en nuestra mano está, en todos los que de alguna forma directa o indirectamente trabajamos en las ganaderías, y concretamente las ganaderías de ovino, en intentar mejorar esa gestión de nuestro entorno laboral. Y que eso nos permita hacer ver a esa posible mano de obra, a esa sociedad, a ese relevo generacional, que nuestras ganaderías son un sitio excelente para desarrollarse personal y profesionalmente, porque al fin y al cabo ese es el objetivo como personas que todos tenemos. Si hablamos ya de gestión de ese capital humano y lo hablamos en nuestras ganaderías, lo primero que hay que decir es que ese desarrollo de esa gestión es exactamente igual en una ganadería que en cualquier empresa, organización, institución, independientemente del sector y del tamaño que tenga. ¿Por qué? Pues porque al final todas las personas somos exactamente iguales en cuanto a las necesidades de desarrollo que tenemos. Y además cumplimos ese desarrollo de la misma forma. Insisto, independientemente
de que estemos hablando de un entorno ganadero o de un entorno empresarial familiar o de una superempresa multinacional. Y eso lo decía ya Maslow en la pirámide que tenemos a la derecha, en la cual decía que el hombre como especie va copando sus necesidades subiendo como una escalera, de tal forma que no puede pasar al siguiente peldaño si no tiene cubiertas las necesidades del peldaño anterior. Muy bien, pues como decía, el hombre como especie, lo primero y básico que necesita es, lógicamente, comer, beber, no pasar frío, no pasar calor y quizás poquito más. Es lo que podríamos denominar necesidades fisiológicas. Y una vez que las tenemos cubiertas, es cuando pasamos al siguiente escalón y el hombre necesita sentirse feliz, sentirse querido. Necesitamos que nuestro entorno social nos valore. Llámese familia, llámese amigos, llámese, por supuesto, el entorno laboral. En ese momento es donde tenemos un propósito de vida y ese propósito sea el motor de la misma. Y es el momento en el que mantenemos una valoración personal positiva, que es el concepto de la autoestima. Y una vez copado en plenitud esa autoestima, podremos pasar al siguiente escalón, que se denomina autorrealización, que es el momento en el cual, desde esa plenitud de uno mismo, se ayuda a los demás a que consigan su propia autoestima. Llegar a este punto de autorrealización, yo personalmente considero que es muy importante y que ojalá todos podamos llegar a ese estatus. ¿Por qué? Porque últimamente se habla mucho de salud mental y los problemas de autoestima que existen en la actualidad. Y poder ayudar a que alguien consiga esa autoestima, yo creo que es una labor social en la que todos deberíamos de participar. Bien, pues ese es cómo se desarrolla el camino de progreso del yo, una persona de forma individual. Pero ese yo lo tenemos que meter en un contexto de los yoes, cuando empieza a trabajar, por ejemplo, en una ganadería. Y ese yo, dentro de los yoes, lo primero que necesita sentirse es incluido cuando empieza a trabajar en un puesto de trabajo. Ese sentimiento de pertenencia, ese saber que soy uno más, pues ese sería en esta pirámide, que es muy parecida a la de Maslow, esa primera fase en el desarrollo de un equipo a nivel del entorno laboral. Una vez incluido, esa persona empieza a desarrollar sus actividades, sus funciones, empieza a incorporar su propio estilo, empieza a compartir sus habilidades, de tal forma que los demás empiezan a valorar esa actuación, tanto los demás como la propia organización. Y el siguiente paso sería la sinergia o la cooperación, que es el momento en que ese yo se olvida de la primera persona del singular para empezar a hablar de la primera persona del plural, el nosotros, y se centra en la consecución de los objetivos comunes, más allá del interés partidista o particular que tenga. Es lo que decimos siempre, que en las empresas, en los equipos, siempre queremos tener a todo el mundo en sinergia, a todo el mundo en cooperación. ¿Por qué? Porque van a ayudar a que otros también se afirmen en su puesto de trabajo. Y en ese momento es cuando se introduce el término tan traído y llevado como es el trabajo en equipo, trabajar en equipo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Pues yo, de todo lo que he leído y he experimentado, creo que hay una definición que para mí de momento es la mejor, que puede ahondar en qué es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es sacrificarse por el éxito del otro. Si estamos dispuestos a sacrificarnos por el éxito del otro, estaremos trabajando en equipo. Muy bien, esta es la teoría. Luego hay que llevarla a la práctica. Y aquí os voy a contar una anécdota de un hecho que me ocurrió presencial en relación a esto. Además fue aquí cerca de donde estamos en cuanto a la sede del foro en Valladolid, en Medina de Rioseco. Nuestro querido compañero ya fallecido, que en paz descanse, Luis Rodríguez,
me invitó a hablar de los retos en la mejora de la producción de leche de oveja. Y yo empecé a hablar de planificación reproductiva, empecé a hablar de los precios y la estacionalidad, empecé a hablar de utilizar esponjas, utilizar implantes, de obtener una producción lineal, etcétera, etcétera. Y cuando acabé la exposición, recuerdo que un ganadero me dijo en público, delante de todo el mundo, me dijo, no estoy nada de acuerdo, no creo nada de lo que dices. Y yo, hombre, volví al lío con más datos, con más argumentación técnica, para intentar darle más argumentos, hasta que otro ganadero se levantó y eso sí, ya en voz baja, me dijo, de poco sirve silbar si el burro no quiere beber. Ahí entendí que no solo muchas veces con razones o con argumentos es necesario para convencer a alguien. Seguramente en esa situación, como en muchas ocasiones en la vida, algo en ese caso concreto debería haber hecho yo distinto o diferente. Y eso me permite introducir la siguiente palabra clave, que es liderazgo. Liderazgo es la clave para potenciar ese capital humano y llevarle a su más alto rendimiento. Por hacer una pequeña pincelada de liderazgo, decir que Daniel Goleman es hoy por hoy el gurú de esta cuestión y él habla de que hay 6 estilos de liderazgo. Coercitivo, democrático, marcador de pautas, paternal, autoritario y facilitador. No puedo entrar con mi tiempo en explicar cada uno de ellos, aunque yo creo que por la palabra en sí, cada uno podemos llevarnos una idea de a lo que se refiere. Si me vais a permitir que me faje un poquito en el último, en el liderazgo facilitador, porque es el que yo he vivido, que mis mejores jefes, mis mejores líderes han conseguido, mediante este liderazgo, el que yo me sintiera que cada vez estaba desarrollándome más, tanto como persona como profesional. Y en eso se trata el liderazgo facilitador, en centrarse en ese desarrollo a través de la delegación de funciones, pero manteniendo el líder la responsabilidad de las posibles consecuencias. Y eso hace que te sientas muy seguro cuando te enfrentas a nuevos retos. En ese sentido, cuando se habla de liderazgo, hay veces que oyes comentarios de es que tendrías que ser más duro o eres demasiado blando. Bueno, yo creo que no se trata ni de ser más duro ni de ser más blando, sino como indica Daniel Goleman, se trata de intentar dominar todos estos estilos de liderazgo, estos 6, y aplicarlo correctamente para cada persona, para cada tarea, en el momento oportuno. Esa sería la clave de esa mejor gestión a través del liderazgo. Y hay otra teoría que habla de disciplina positiva y que viene muy al unísono con esto, que es verdad que se aplica más en el contexto familiar de la relación entre padres e hijos, pero que yo la veo perfectamente aplicable a cuestiones de trabajo. Y esa disciplina positiva habla de un equilibrio claro entre cariño y firmeza, de tal forma que volvemos a ni ser duro, pero tampoco ser blando, y sí en cada momento adecuar ese equilibrio entre ese cariño a dar y esa firmeza a tener. ¿Por qué es importante el estilo de liderazgo? Pues porque va a marcar el clima emocional en el que, por suerte o por desgracia, mantenemos muchas horas de nuestro día a día. Y ese clima emocional, lógicamente, va a marcar el rendimiento en nuestro entorno. En los últimos años está claro que la evolución hace que haya que ir cambiando de ciertos paradigmas. La jerarquía, pues debe dar paso al apoyo. Ese poder jerárquico debería quedar en un segundo plano, porque lo importante de verdad es la autoridad concedida por los demás. La culpa, la disculpa, qué pérdida de tiempo, en mi opinión, con perdón. Para mí debería de ceder ante una autocrítica sincera por parte de todos. La evaluación
yo creo que a nadie nos gusta ser evaluados. En cambio, sí nos gusta mucho que se valore nuestra evolución en la consecución de los objetivos y los retos que nos vayamos poniendo. La interpretación, el perjuicio, la crítica, sobre todo la destructiva, pues deberían desaparecer ante el hecho objetivo. La motivación externa, que todos entendemos cuando decimos lo de el palo y la zanahoria, pues yo creo que se debería sustituir por una motivación interna, basada en el reconocimiento, en el agradecimiento, por supuesto en el esfuerzo y en el reto, para que así yo no quiera hacer las cosas porque piense que tengo una zanahoria delante o un palo detrás. Y ese jefe con J debería de consolidarse en el jefe con G, gestor de felicidad. Ahí es la clave en el título de mi ponencia. ¿Qué impacto realmente tiene el jefe con G en mi ganadería? Ese jefe con G establece un clima emocional que está basado en todas estas conceptos, en todas estas palabras. Por supuesto, acción, por supuesto, reto, responsabilidad, agradecimiento, conciencia, reflexión, compromiso, empoderamiento, preguntar, escucha activa, un montón de cuestiones que van a fijar ese clima emocional del jefe con G con el objetivo de cuidar, mejorar y maximizar el potencial de ese capital humano que esté a su cargo. Y además, su consecuencia será que esas personas en ese clima emocional seguramente, no tengo ninguna duda, va a tener un mayor compromiso, con ello un mayor rendimiento y con ello una mayor rentabilidad, que precisamente es lo que buscábamos como reto en este foro. Si andamos un poquito más en las responsabilidades que ese jefe con G, gestor de felicidad, debe de tener dentro de ese entorno que está generando, sería fomentar nuestra implicación y motivación, la de cada uno de nosotros, de las personas que trabajemos con ese jefe con G. Detectar y comprender las necesidades que tenemos cada uno en cada momento y, por supuesto, intentar anticiparse, si es posible, para satisfacerlas. Y sacar partido de la diversidad de todo su grupo, porque al final todos tenemos nuestro talento, todos tenemos alguna habilidad especial que si nos la fomentan, vamos a fomentar el conjunto de actividades que desarrolla ese grupo de una forma cada vez más satisfactoria, con mayor rendimiento. Y otro ejemplo de cómo actúa ese jefe con G. Bueno, pues vamos a hablar de su actuación ante la zona de confort. También un término que yo creo que oímos mucho de vez en cuando. ¿Qué es la zona de confort? Bueno, pues yo la definiría como el conjunto de tareas para las cuales yo estoy capacitado en un momento determinado, que las realizo, bueno, con relativo esfuerzo, pero lo llevo bien, para la cual no necesito demasiado soporte externo y por lo tanto, pues tengo confort a la hora de realizar esas tareas. De ahí que, bueno, pues ese conjunto de tareas, como decía yo al principio, marca mi rendimiento actual. Pero ¿qué pasa si por cambios y necesidades de la ganadería o de la empresa se me exige una nueva tarea? Una nueva tarea que está fuera de esa zona de confort actual para mí. Una tarea que me va a exigir seguro unos nuevos conocimientos, quizás unas nuevas habilidades, quizás unas nuevas gestiones, quizás un soporte mayor, que en definitiva, pues de momento no me hace sentir confort al realizarla. ¿Cómo se comportaría el jefe con G? ¿Ampliando o saliendo de la zona de confort? Yo creo que siempre oímos, no, es que hay que salir de la zona de confort. Bueno, yo un día me rebelé y hice este esquema, que me vais a perdonar porque es una foto original de mi cuaderno, el día que creí que el término tendría que ser ampliar la zona de confort. Y así lo puse en LinkedIn
y la verdad es que tuvo más de o casi 7.000 visualizaciones en un año. La cuestión es que yo creo que un jefe con J dice, tienes que salir de tu área de confort. Y eso significa, ahí te quedas y a sufrir. Y el jefe con G lo que diría es, vamos a ampliar tu zona de confort, vamos a ampliar tu área de confort, vamos a ayudarte, a acompañarte, a facilitarte para esas tareas nuevas que debes de hacer, las llegues a hacer sintiendo confort. Y con eso, de una forma incluso, hasta si me permitís, egoísta por parte del jefe, va a conseguir que se incremente el rendimiento de esa persona, porque va a ser capaz de realizar una tarea que antes no podía. Y eso es rendimiento. Y con eso, mayor rentabilidad. De tal forma que mejor ampliemos la zona de confort. Y simplemente por Sebastián, acabar, marcar unas pautas de qué Sebastián, hace el jefe con G en su día a día, pues liderar Sebastián, con el buen Sebastián, ejemplo. Sí, 2 minutos y acabo. siento estropearte la zona de confort. Venga, un minutito, vale, Voy a te la reduzco. ampliarla para hacer un pequeño resumen del día a día del jefe con G. Decía yo Venga, que lidera con el buen ejemplo. Decía yo que dice lo que hace y hace lo que dice. Equilibra su nivel directivo y de soporte en dependencia de las necesidades de cada uno de los miembros de su equipo. No obvia lo que para él es obvio, evitando malentendidos. Deberíamos de ser muy explícitos a la hora de cuando eh, hacemos un pedido o queremos que alguien haga algo. El jefe con G es muy ambicioso, porque siempre está mirando de reojo al óptimo, aunque exige el máximo de lo posible, porque en el casi lo tengo, en el casi falta el todo. Reta continuamente a su equipo, porque siempre busca la excelencia, y por ello fomenta una reflexión individual de cada uno de nosotros para que con sinceridad reconozcamos nuestras áreas de mejoras y establezcamos un plan para mejorarlas. Pero no solo se queda ahí, el jefe acompañará a que esos planes se ejecuten para la mejora de esas áreas detectadas. El jefe con G pregunta para escuchar y escucha para entender, no solo para responder. Atiende la resolución de conflictos, por supuesto, y además con determinación, cariño y firmeza. El jefe con G se hace grande, haciendo grandes a los demás. Y utiliza, para acabar, 3 herramientas tan sencillas como imprescindibles en la gestión de personas. El perdón lo siento, el por favor y el muchas gracias. Y así quiero acabar, dando las gracias a todos los que nos estáis oyendo y esperando que esta charla sea inspiradora para reflexionar cómo podemos cada uno de nosotros convertirnos en jefe con G, que no hace falta tener personas a cargo para mejorar esa gestión de la felicidad del entorno de cada uno. Muchas gracias. muchas gracias, Sebastián. Se nota que estás acostumbrado a tu zona de confort es hablar rápido y con presión.